acá. Resulta que entre, hay un momento en la historia en el cual eh, en Italia, en Italia están pasando cosas muy interesantes, como siempre. En el siglo sexto, vamos al siglo sexto después de Cristo. El emperador Justiniano, que nosotros lo vimos, de los bizantinos, manda a Belisario, que era su general en jefe, a que libere, digamos así, Italia de la presencia de los bárbaros y exactamente han llegado, de los ostrogodos y retome los territorios italianos para el Imperio Bizantino. Y los bizantinos se ubican en la región de Rávena y demás, pero para hacer esa conquista, ellos traen a los lombardos. Los lombardos llegan a Italia la primera vez y la segunda vez y son un pueblo tremendamente agresivo, muy difícil de cristianizar, que no se somete fácilmente a Roma. Entonces, en esa situación, Roma pide ayuda y el que viene a ayudarla es Pipino el Breve, el padre de Carlomagno. Él libera a Roma del yugo lombardo, pero desde ese momento los francos empiezan a entrar en el territorio italiano, en una parte del norte de Italia y en otra parte en el sur de Italia. El sur de Italia se convierte en un territorio de dominación franca. Luego ocurre que va a pasar que estos francos van a mandar a Italia a los normandos de la Normandía francesa. Y los territorios del norte de Italia, uno de los territorios del norte de Italia, algunos de los territorios del sur de Italia, más los del norte de Italia, van a estar y el centro en una deriva muy interesante que los va a llevar a constituirse en un interés del emperador del imperio que sigue al imperio de los francos, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, son los alemanes. Estos alemanes, ahí está Federico Barbarroja, el que fue supuestamente iba a ir a la cruzada con Ricardo Corazón de León, pero se murió. Los sucesores de Federico, entre ellos va a estar un jovencito que nace y queda sin padre, muy joven y cuyo nombre va a ser Federico II. Se lo va a conocer como el Stauffen, porque él es de una familia, de una familia alemana, pero él va a nacer en Italia y va a vivir básicamente toda su vida en Italia, ¿sí? Él nació en Iesi el 26 de diciembre de 1194 y murió en Castel Florentino el 13 de diciembre de 1250. Fue llamado Asombro del Mundo. Y él, bueno, su apellido realmente es el Hohenstaufen, pero al finalmente uno termina diciéndole el Staufen, pero es Hohenstaufen, un nombre alemán complicadísimo. Federico, eh, como les decía, quedó huérfano muy temprano
y fue educado bajo la tutela de la iglesia. Era muy inteligente. No, pero no quedó huérfano niño. Él quedó huérfano, ya era más o menos como un adolescente. Y él fue un hombre muy inteligente, fue un hombre muy visionario, fue un hombre muy llevado de su parecer, que va a entrar en lucha con Inocencio III. La vez pasada nosotros cerramos la clase hablando de Inocencio III y hablábamos de un choque a gran escala, que fue un choque que se dio entre la iglesia y el papado. Este choque se dio en 1199 porque la iglesia quería eh, afirmar los poderes temporales del papado por encima de todos los límites mundanos. Y entonces el papa, que era Inocencio III, él estaba quedando, digamos, tenía mucho sesgo y pensaba que había que tener mucho cuidado porque los emperadores y los reyes de Europa que estaban afincándose como un nuevo poder, estaban empezando a perseguir a la iglesia, según él, porque querían controlarla. E Inocencio, entonces, eh, tomó la decisión de intervenir en política activamente para decir qué reyes sí, qué reyes no, de acuerdo a qué reyes eran sumisos a la voluntad papal y qué reyes no lo eran tanto. Y de esta manera, él pensaba que, de acuerdo con él, el imperio tenía que depender del papa. O sea, era el papa el que elegía al emperador. Todo esto venía de un hecho histórico muy grave que fue la famosa coronación de Carlomagno. Nosotros sabemos que Carlomagno, el rey de los francos, llega a Italia para auxiliar al papa. Cuando Carlomagno viene en el siglo noveno, hacia el año 800. Él es el rey eh, más importante de Occidente. Tiene un poder enorme. Él tiene un gran prestigio. Es un militar absolutamente eh, eficiente. Y llega a Roma para salvar al Papa, porque al Papa lo iban a linchar. El Papa estaba imputado de haber cometido pecados muy graves y básicamente lo iban a deponer, ya no iba a poder seguir siendo, ya no iba a poder seguir siendo, digámoslo así, Papa con total libertad. Y además, él, digamos, tenía la posibilidad de organizar y volver apacible a Europa. Cuando Carlomagno llega en el año 800 a rescatar al Papa León III, que estaba imputado de pecados gravísimos e iba a ser depuesto y demás, Carlomagno presencia y apoya el juicio por el cual se exonera al Papa de todos estos cargos. Y al día siguiente, en la misa, el Papa le tiene una pequeña sorpresa a Carlomagno. Una sorpresita así chiquitica, y es que cuando Carlomagno entra a la iglesia, empieza la misa, el Papa va sacando la corona y lo corona emperador de Occidente. Occidente no había tenido emperadores desde Rómulo Augustulo en el 476, cuando se fue el último emperador romano. Y ahora Carlomagno era nombrado por el Papa
emperador. Ahí fue Troya para Occidente. Ahí empezó este problema. ¿Por qué? El Papa coronó a Carlomagno. Si yo te corono, ¿quién tiene más autoridad? ¿El coronado o el que corona? El que corona. Entonces, a partir de ese momento, ciertamente Carlomagno quedaba investido de una autoridad superior, pero al mismo tiempo todos los logros, todos los méritos, todas las condiciones que tenía como gobernante por sí mismas pasaban a depender de Roma y a ser autorizadas por Roma. Y ahí empezó este asunto. ¿Por qué? A partir de ahí, todo el que quiso ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tuvo que someterse a la voluntad de Roma. Siempre Roma mantuvo, digamos, un control desde arriba. Es tan así que cuando un emperador no es coronado por el Papa, como fue el caso de el abuelo de Carlos V, Maximiliano de Habsburgo, no puede transmitir la corona, tiene que darse una elección para escoger quién va a ser el coronado. Cuando Napoleón Bonaparte es elegido por los franceses para ser emperador de Francia, Napoleón invita al Papa, bueno, lo invita, no, realmente no lo invitó, realmente lo que hizo fue secuestrarlo, secuestra al Papa, lo lleva a París y el Papa pues está convencido, ¿sí? Convencido de que él va a ser quien corone a Napoleón. Y Napoleón dice, no, yo no quiero que usted me corone. Yo no lo traje aquí para que usted me corone. Yo soy emperador por voluntad de los franceses. Y Napoleón, el Papa está ahí como un testigo y Napoleón se pone él la corona. Se corona el sol para evitar todos estos asuntos tan complejos que se dan con el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, entonces tenemos que aquí hay un señor papa que señala que el imperio depende del papado porque es el papa, es Dios el que le da inicio al imperio y es Dios en quien el imperio debe tener fin. Ese tirapunteo o contrapunteo entre la iglesia y el papado va a ser va a ser muy complicado y va a ser muy duro y va a ser muy difícil y va a tener implicaciones serísimas para ambas instituciones. La idea era entonces que la iglesia interpreta la voluntad de Dios y el emperador tiene la obligación de poner al servicio de Dios su poder. De esta forma, la iglesia tiene la mayor autoridad en el mundo y eso se debe a que el Papa es el heredero de Pedro en la autoridad de Pedro. Ni que les digo, eh, Inocencio va a ser entonces un papa absolutamente radical en lo relacionado. Me dan un segundo, yo miro una cosita aquí a sus posiciones y va a usar, ¿sí? Un elemento que hasta ese momento no se había utilizado tan abiertamente por medio de los papas para tomar todas las decisiones más importantes y va a hacer uso de las cruzadas. ¿Sí?
va a hacer uso de la cruzada. Necesito mirar una cosa de Federico II. Federico II era nieto de... ujú, era nieto de Federico I de Alemania. Bueno, este papá tan radical había sido el profesor en sus años mozos de quien se convertiría en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de los romanos, Federico II, el Hofstammler. Y pues obviamente Inocencio pensó que su pupilo iba a ser una mansa paloma en sus manos y le iba a obedecer. Pero Federico tenía de todo menos de obediente. Federico es un hombre extraordinariamente inteligente y es, bueno, Inocencio también. Inocencio me cae mal, ya les voy a contar por qué me cae muy mal. Federico me cae muy bien y ya les voy a contar por qué me cae muy bien. Inocencio es un hombre recalcitrante y va a estar detrás de uno de los acontecimientos históricos más terribles de toda la historia que lo vamos a ver hoy, que es la cruzada contra los albigenses o los cátaros. Mientras que Federico va a ser un hombre libre pensador y muy propenso a la tolerancia religiosa. Él va a albergar una posición muy distinta. Y en lugar de ir a hacer la guerra como quería el querido Inocencio, va a viajar a la cruzada. Finalmente, primero le saca el quite todo lo que puede y va a terminar haciendo un acuerdo de paz con los moros, porque él no es un hombre de ir a hacer las guerras. Además, Federico II me encanta porque es el que está detrás de toda la formación de las universidades en Italia, de las primeras universidades en Italia. Bien, mientras todo su papado, Inocencio III fue el árbitro es casi que exclusivo de lo que era los poderes en Occidente. Él era el que determinaba qué se hacía, qué no se hacía, quién lo hacía, quién no lo hacía. Y él va a extender el poder y el control de la iglesia mucho más allá de los territorios pontificios a lo que se llamó la Pentápolis y Spoleto. Así que todos estos territorios que estamos viendo en café quedaron básicamente en la mayoría bajo el control papal. Eh, y ya en el sur de Italia, Inocencio se dio cuenta de que había muerto el entonces rey Enrique VI, quien era el hijo de Federico Barbarroja, y él y su esposa Constanza tenían un único hijo que era menor de edad, Federico. Y entonces Inocencio, que quería mucho al joven, a quien había enseñado, decidió ser él quien protegiera a Federico. Y empezó, ¿sí?, a intervenir para que Federico fuera reconocido como el emperador en los territorios alemanes. Había otros candidatos que no querían hacer este reconocimiento. Así que el papado hizo toda la presión posible para tratar de disuadir a los otros candidatos como Felipe de Suabia de seguir insistiendo en tomar el poder. Finalmente, Federico de Suabia murió y todo quedó para que llegara al trono un nuevo emperador, Otón de Brunswick, que llegó finalmente hasta Roma y fue coronado como emperador digamos, en octubre del 2009, pero no con la anuencia del Papa. El Papa se sintió muy indignado y creó una excomunión contra ese gobernante
de manera que se volviera a equilibrar la balanza en favor de Federico, que estaba en Sicilia. Si el Papa hubiera sabido en qué se iba a convertir Federico, yo creo que había dejado a Otón. Pero él en ese momento tenía muchas expectativas de que Federico se iba a someter a la iglesia, iba a ser muy suave. Definitivamente el Papa se salió con la suya. En diciembre de 1202, Federico es proclamado rey en Frankfurt y finalmente, todo esto trascendió en un conflicto mucho más grande a lo largo de toda Europa que hizo que el rey inglés Juan Sin Tierra y varios nobles franceses decidieran apoyar las reclamaciones de Otón en contra de Federico. Esto llevó, entre otras cosas, a que se rompiera la relación entre el papado y Juan Sin Tierra, y el papa, que no le temblaba la mano para nada, dejó a Inglaterra totalmente desprovista de protección religiosa, retiró a los clérigos, a los obispos y dejó a Inglaterra por fuera de la iglesia durante 10 años entre el Papa y Juan. Bien, ya ahora, sí, ahora vamos a ver que esta política va a ir avanzando hasta llevar a un punto que va a ser un punto muy especial, como les decía, por el cual el Papa va a buscar desde todos los puntos de vista que el insufrible Federico se someta a la norma establecida por Roma, cosa que fue bastante difícil porque Federico tenía sus propias ideas en relación a lo que debía ser el proceso de gobierno. Voy a mostrarles un poco la figura de Federico, que es la única razón por la que, a decir verdad, las he traído hasta aquí, porque es muy difícil, es bastante difícil que nosotros, Estelita, se mueve en la diapositiva, lleguemos a la idea, Sí, ¿sí? está bien. Sí. Bueno, que nos lleguemos a la idea, a trabajar esta parte de la Edad Media. Esa es una parte complicada. Y quiero presentarles a este señor, a Federico II, mejor conocido como el Stauffen. Es un personaje de leyenda casi. Si no supiéramos que se trata de un elemento histórico, probablemente pensaríamos, no, eso es como inventado. Ya les he contado, Federico II va a heredar el imperio germánico por vía de su padre y el control de Sicilia y de Nápoles, del sur de Italia, por razones de su madre. Federico, como les decía, fue un niño que se quedó huérfano de padre muy temprano. Había sido educado ni más ni menos por aquel que sería después Inocencio III, quien había hecho una muy buena tarea, o sea, es un hombre cultísimo, pero al que le habían fallado algunas cosas por la personalidad probablemente de Federico. Federico no era el hombre crédulo, no era el Ricardo Corazón de León, que se iba a tomar la espada y se iba a ir a la cruzada. Federico era un hombre eh, de mucha habilidad política y que tenía frente a sí una situación de gobierno muy complicada en Italia y en Alemania.
porque siempre quiso Italia. Él siempre se sintió italiano. Hablaba el dialecto que iba a ser italiano. No le gustaba mucho Alemania, casi nunca fue a Alemania, no visitó sus dominios en Alemania, pero no le parecían muy vastos o muy burdos los alemanes. Y él lo que hizo fue desalojar a los obispos, a los que la iglesia con Otón I había puesto a administrar las ciudades, y gobernó su amada Sicilia con un estado básicamente laico. Y un estado que se movía según la norma dispuesta por el soberano. Es decir, que fue un rey que en el siglo XIII gobernó casi como uno del siglo XX. Un hombre visionario. Obviamente le ayudaron muchos intelectuales y vamos a ver que él va a crear unas constituciones por las cuales la iglesia se dedique a lo eclesiástico, pero el Estado se dedique a lo gubernamental. Y de esta manera rompía todos los equilibrios de fuerza que había hecho Inocencio III. Inocencio III quería que él dijera, salte, y los reyes saltaran. Cuéstese, y los reyes se acostaran. Y Federico decía, no. Se salió de la norma. En lugar de haber puesto obispos y frailes a administrar, puso laicos. Federico terminó, digamos, sin embargo, indisponiendo a muchos de sus seguidores porque tenía una conducta sexual muy desaforada, digámoslo así, desarreglada, y porque no veía problemas a los judíos, no veía problemas en los moros, todo el que fuera inteligente, bienvenido, se sentaba a comer con unos y con otros, y esto llevó a que unos de sus súbditos, que se van a llamar gibelinos, porque van a apoyar a la casa contraria a la de Federico, que es la casa de Gibel, le llamaran el anticristo o el anticipo del anticristo. Aquí empieza la cuestión de Güelfes gibelinos. ¿Eh? Bien, el Papa, el Papa eh, le había dado la orden, ¿sí? eh, a todos los gobernantes de perseguir a los herejes. El emperador siguió esta orden y desde 1220 hasta 1239 puso una serie de disposiciones para sacar, digamos, de la norma de la ley a los herejes. Ojo, eh, estos, digámoslo así, eh, aquellos que estaban en contra de la norma cristiana. Él murió y su muerte fue una muerte bastante cruenta que llevó a, digamos, a que se lo considera realmente el anticristo. Ay, no, perdón, hago una corrección. El que, el que fue el preceptor de Federico no fue Inocencio, sino Honorio III. Inocencio fue su valedor. Y Honorio III se destaca como preceptor de Federico y como quien lo había ayudado. Cuando Honorio III llegó al trono pontificio, una de las primeras cosas que intentó fue convencer a Federico de finalmente participar en la cruzada.
participar en la cruzada para este momento de la historia era ser parte de la iglesia y era fundamentalmente acceder a seguir la autoridad romana. En ese momento estaban peleando en Jerusalén y quien estaba dirigiendo las batallas era Juan de Brienne y el rey de Hungría, Andrés II. Entre tanto, Federico II había trabajado fundamentalmente en la parte política desde Europa para ayudar a que estos dos reyes tuvieran elementos suficientes para poder combatir. Federico estaba totalmente atenazado por el papado todo el tiempo lo perseguía y le daba y le daba y le daba. Y Federico finalmente le dijo al Papa, mire, estése tranquilo, que yo voy a administrar Alemania e Italia con total independencia, no los voy a unificar, no voy a implicar grandes cambios y voy a seguir apoyando la causa de los cruzados, pero desde aquí, desde Sicilia. Y en los años que siguieron, pues él se aprovechó de que el pontificado estaba bastante débil para seguirlo debilitando, porque a él no le interesaba que el pontificado se hiciera mucho más fuerte. Y cuando muere Honorio III, que era más cercano a Federico, sube al papado el cardenal ugolino Gregorio IX, que va a enfrentar a este emperador de una manera mucho más dura. Y le va a cuestionar y le va a decir que ya es tiempo de que finalmente Federico deje de dar vueltas alrededor como una pirinola y hacer aquí y hacer allá y hacer qué hace y hacer qué hace y no hacer que se embarque para la cruzada. O sea, ¿por qué he traído a Federico a colación? Porque nos queda la idea a veces de que a la cruzada todos los reyes querían ir. No todos los reyes querían ir. Había muchos como Federico que no querían ir y tampoco querían mandar recursos para la cruzada. No solo porque no tuvieran los recursos, sino porque fundamentalmente no creían en la causa de la cruzada. Finalmente, se había reunido un ejército considerable en Sicilia para embarcar hacia Tierra Santa. Pero como Federico le dio vueltas al asunto y le dio largas y no lo concretó, la gente que iba a ir a la cruzada se fue para sus casas, pues si no hay cruzada, vámonos. Y eso hizo que el Papa Gregorio IX le mandara un anatema a Federico diciendo, te mando para el infierno. Es decir, no querés ir a la cruzada, pues te vas para el infierno. Un anatema era una condena absolutamente grave eh, porque implicaba eso, implicaba que si en ese momento Federico se moría, iba de una vez al infierno. No tenía redención. Entonces Federico mandó a decir al papá, quieto, quieto, tranquilo, que ya me voy para la cruzada. Y cogió un grupo de personas, se montó en unos barcos e hizo al mar. Y el papá dijo, por fin mandamos a Federico a la cruzada. Esto era complejo porque el papa no le levantó el anatema. Quiere decir que Federico iba como líder cruzado, pero estaba excomulgado. El anticristo, como decían aquellos. Y resulta que Federico sí fue, viajó, llegó a Oriente, pero no con el propósito de atacar, combatir a nadie, sino con el propósito de hacer un acuerdo honorable. Federico decía, mire lo que quería, si lo que quieren es que los peregrinos puedan pasar a Oriente, pues hagamos un acuerdo, que será el acuerdo de Jaffa, del 4 de febrero de 1229, y vamos a permitir entonces que las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret
estén abiertas a la población cristiana, que puedan ir, que puedan rezar. No que era eso lo que el Papa quería, que pudieran ir en peregrinación, que vayan en peregrinación y hacemos un acuerdo de respeto con el sultán al-Kamil. Federico para ese momento estaba casado con Isabela II de Jerusalén, que era la hija de Juan de Brienne, quien había sido rey de Jerusalén entre 1210 y 1225 y regente del Imperio Latino de Constantinopla de 1229 a 1237. Quiere decir que Federico tenía muchos derechos para ir como cruzado a reclamar estos reinos como gobernante. Él no quiso hacerlo. Entre tanto, mientras él andaba paseando, porque este sí andaba paseando en misión diplomática en la Tierra Santa, una posición muy distinta a la de Ricardo III. En Italia, los gibelinos que estaban en contra de él se habían insubordinado y habían levantado varias ciudades en su contra. Él llegó y logró no solamente recuperar las ciudades, sino ponerse en buenos términos con el Papa. Él hizo las cosas de tal manera que acabó incluso con la insubordinación que su propio hijo Enrique había levantado en su contra. Enrique fue apresado y murió en prisión. Su padre nunca lo liberó. Y en el norte de Italia, él logró grandes victorias en las ciudades de la Lombardía en el 2237 y restableció el orden básicamente en todos sus dominios. Un año después de esto, Federico vuelve a hacer algo para dejar atónito al mundo medieval europeo y fue designar a su hijo natural Encio como rey de Cerdeña. Esto generaba un gran malestar. Gregorio IX volvió a lanzar una excomunión contra Federico, segunda excomunión en su contra, en marzo de 1239. Y en este momento, ¿sí? Ya Italia se divide entre los güelfos que defienden a Federico y los gibelinos que están en contra de Federico. O sea, Federico rompe Italia en dos partidos, él y el Papa, ¿no? Y por primera vez en la historia, él va a lograr, junto con los delegados del papado, una reunión única en su género, que es el Concilio Universal, donde los diferentes poderes se van a encontrar con el propósito de llegar a acuerdos. Entre tanto, hubo una serie de libelos para depreciar y para, digámoslo así, para ofender a Federico y ofender al Papa. Algunos decían que el Papa estaba tocado por la magia y que quería, no, perdón, que Federico estaba tocado por la magia y que quería traer sectas heréticas. Al mismo tiempo, el lado de Federico decía que el Papa era una persona de baja moral y sediento de poder. Finalmente, a pesar de todo, de que la situación había llegado a ser tan fea, como que dice que se habían insultado tanto y que se habían degenerado, se habían denostado tanto el uno y el otro, pues las cosas se fueron buscando aproximación para llegar al concilio. En eso pasa un suceso de mutua, de permanente recurrencia. Muere el papa. Los papas se mueren de todo. Porque sí, porque no, porque también, porque tampoco. Una cuchillada, un veneno, un empujoncito por las escaleras, eh, todo ese tipo de cosas puede matar a un papá. Pero en este caso, Gregorio IX, no hay la idea de que fuera asesinado, sino que ya era una persona bastante mayor.
Y lo sucede Inocencio IV, que va a tener que seguir en la lucha contra nuestro amado Federico. Yo digo nuestro amado por lo que les cuento, porque fue un hombre de una gran inteligencia. Voy a parar un minuto, vamos a hacer un recreo de 5 minutos, a ver si yo encuentro rapidito la presentación en la que les puedo mostrar por qué me gusta tanto Federico, porque es un personaje que de otra manera no vamos a llegar a tocar, porque es un personaje que está fuera del radar de todo lo que normalmente pensamos como medieval. Generalmente pensamos como medieval retardatario, intransigente, recalcitrante, incapaz de hacer actos o de hacer acuerdos. Y Férico fue otro cuento, fue otro cuento completamente diferente. Entonces, es de esas personalidades que nos ayudan a mirar que la historia está comprendida sobre unos horizontes de una complejidad muy, muy grande, donde hay mucha diversidad.